Bienvenidos y buenas tardes. Gracias por ser parte de este segundo evento de capacitación de nuestro grupo de WhatsApp de charlas fiscales y de negocios. Eventualmente, parte o la totalidad de lo que platiquemos el día de hoy va a ser publicado en el podcast, ahí en Spotify y en YouTube. Lo van a estar viendo. De hecho, el pasado tema que fue aspectos básicos del salario base de cotización, salieron sus dos primeras partes o salieron dos bloques de aquella charla. Bienvenidos nuevamente, invitarlos a que esto se vuelva una charla, a que expresemos nuestras dudas, a que platiquemos. Se vale ir dialogando, se vale ir comentando en función de lo que vayamos viendo. Saben que no soy rígido en ese aspecto, al contrario, me gusta cuando realmente esto lo podemos hacer una charla y cuando podemos estar retroalimentándonos. El tema de hoy es plataformas digitales en el ámbito fiscal. Se conoce también en el argot de la miscelánea fiscal, en el argot de la ley del IVA, como plataformas tecnológicas o servicios digitales también por ahí. Es como lo están manejando. Vamos a ir precisando algunas cuestiones o varias cuestiones relacionadas con este tema. Creo yo que se está escuchando, ¿verdad? Si en caso de que haya alguna falla me van comentando con toda la confianza. Bien, vamos a platicar de las plataformas digitales. ¿Por qué? Pues porque realmente ha sido un tema que en su momento cuando surge en 2020 se, se platicó, hubo muchos cursos también, hubo mucho comentario alrededor pues de todo esto. Hoy ya llevamos algunos años. ¿Qué les gusta? ¿3 años? Vamos para 3 años completitos de este tema de plataformas tecnológicas o plataformas digitales. Se vale comentarlo, se vale irlo señalando de esa forma. Las plataformas digitales como tal, como un régimen, una sección para tributar como persona física. Entonces, sí quisiera comentarles que el tema total, general de plataformas digitales es bastante amplio. Si queremos abordar las plataformas digitales, nos tendríamos que meter, en su generalidad me refiero, en la totalidad, nos tendríamos que meter a diversos tipos de negocios, a diversos tipos de entornos, a diversos tipos de entidades económicas, para poder entender todo este mundo de las plataformas tecnológicas. ¿Por qué? Porque aquí participan varios actores. Aquí son varios los sujetos que están siendo partícipes pues, de la realización de la generación de actividades económicas. Eso es. Y viene de la mano con el tan mentado argumento y comentario de la globalización. El cómo cada vez estamos, a pesar de que las distancias son las mismas, cada vez estamos más cercanos, cada vez estamos más al alcance uno del otro en relación al tema que nos da la globalización y al tema que nos da la tecnología. El claro ejemplo lo tenemos el día de hoy, que estamos conectándonos varios aquí en Zacatecas. A ver, ¿de dónde? Alguien que me quiera decir de dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo. Desde ahí, empezamos. Anímense, es una charla. Sé que hay de Zacatecas porque los ubico, hay de Guadalupe, de Jerez, ¿de dónde más? A ver, en el chat, Zacatecas, Del norte. Nochistlán. ¿De dónde, perdón? Laura, ese 10 de Laura.
Sí, de noches, profe. De noches, va. Es que, ¿sabes qué? Eso de ese 10 de Laura no me, me confunde. Pero fíjense, es o sería más complicado haber organizado este evento de manera presencial. Primero tuvimos que haber buscado un lugar neutro. Creo que lo más neutro, pues no sé, dependiendo, pero Zacatecas, Guadalupe. Las distancias, gracias a este tema de la tecnología, pues se han acortado. Ese es precisamente el punto y eso es precisamente lo que yo quiero comentarles el día de hoy, lo que vamos a ir enfocándolo. ¿Por qué? Porque las plataformas tecnológicas, a final de cuentas, son una derivación de este avance tecnológico, de esta globalización que existe y pues que ha permitido que los países, las ciudades, las personas estén cada día más cerca, digitalmente hablando o virtualmente hablando, no físicamente hablando. Esa parte me parece que se mantiene de la misma forma. Por ahí, pues el tema de los vuelos ya es más rápido, pues sigue habiendo distancias físicas que atender. Nos vamos a enfocar hoy concretamente a. Vamos a platicar un contexto para poder aterrizar todo esto que les estoy comentando. Vamos a platicar sobre las plataformas tecnológicas de intermediación. Porque, insisto, el tema plataformas tecnológicas es amplio. Involucra diversos tratamientos económicos, legales, fiscales, incluso nacionales. Entonces, vamos a enfocarlo hoy a plataformas tecnológicas de intermediación. Y ahorita le vamos a ir poniendo su nombre y apellido. Vamos a platicar qué onda con las facilidades administrativas que, como sabemos, en este país, en el ámbito fiscal, estamos en una partecita pequeñita en cuanto a dispositivos legales, llámese Código Fiscal de la Federación, ley del IVA, ley del ISR, pero lo más robusto es el tema miscelánea fiscal, es el tema administrativo, es el tema de guías de llenado, es el tema de anexos de la propia miscelánea fiscal. Entonces, precisamente eso es lo que va haciendo más robusto. Vamos a platicar qué nos dicen las facilidades administrativas, que insisto, ya estamos a 3 años, más de 3 años, 4 años, yo dije 3 años, estamos por 3 años cumplidos, no, este es el cuarto ya año. De 2020 para acá, ya estamos 3 cumpliditos y el que viene, este que se está completando, que es el cuarto, que es hasta 2024. Entonces, ya tenemos también me parece que un régimen, si bien no consolidado, me parece que ya bien establecido. Y luego tenemos un caso práctico, que esa es la cuestión que me interesa mucho en estos eventos, que nosotros podamos practicar, podamos conocer, podamos palpar realmente cómo está el tema del régimen o del tema que estemos tratando. Lo hicimos en su momento en el pasado evento con los aspectos básicos del salario base de cotización, en esta ocasión pues enfocado a plataformas de tecnología e intermediación. Oigan, si no se sienten con la confianza de habilitar su micrófono y hacer preguntas, pues por ahí por el chat se vale que vayan expresando todos sus comentarios. Vamos a platicar algo de contexto. Vamos a ver hacia dónde nos interesa conocer y hacia dónde le interesó al SAT, a la autoridad fiscal, al gobierno mexicano, cubrir con la parte de las plataformas digitales en el ámbito fiscal, en el ámbito tributario. Entonces, el SAT estaba un poquito o un mucho molesto, inquieto, con algunos nuevos esquemas de negocio que iban creciendo, que iban generando derrama económica, pero que no estaban generando la consecuencia fiscal, que es el pago de los tributos, el pago del ISR y el pago del IVA, fundamentalmente. Entonces, a partir del año 2020 crea una serie de disposiciones, tanto en ley del impuesto sobre la renta como en ley del IVA, para poder regular a estas plataformas. Y aquí está nada más a manera gráfica algunas. Airbnb, Rappi, Netflix y Uber, patrocinadores oficiales del podcast. Por eso los pusimos hoy en esta diapositiva. A ver, y vamos a platicar. ¿Qué sucedió en su momento? Precisamente la molestia fue, o la incomodidad, no sé cómo decirlo con ellos, fue que estaba sucediendo
que había derrama económica, que había generación de actividades, pero no había un efecto fiscal. Entonces, la reforma fiscal fue de 2020. Ahí fue donde nacieron las plataformas digitales. Entonces, esta reforma lo que hizo fue, en palabras del propio Ejecutivo Federal, adecuar el marco tributario para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los participantes de la economía colaborativa. Siempre ponemos la palabra facilitar para invitar a pagar. Eso es algo que verán ustedes recurrentemente en las exposiciones de motivos. Entonces, por un lado es adecuar, es decir, y yo creo que el término sería crear, implementar un marco tributario que realmente le sirva para poder generar o captar el ingreso, el impuesto de estos contribuyentes. ¿A quién se le iba a destinar? Primeramente, o más bien particularmente, y luego habría otros, como lo van a ver, otros participantes, a personas físicas con actividades empresariales. En la ley del impuesto sobre la renta ya desde muchos años tenemos en el título cuarto, capítulo segundo, sección primera, el tema de las actividades empresariales y profesionales. Es el régimen general de las personas físicas con actividad empresarial y profesional. Está ubicado en la sección primera de ese capítulo segundo, título cuarto de la ley del ISR. Entonces, esa parte ya estaba. Ahora, pues no era lo mismo invitar a que cada uno de ellos lo hiciera de mutuo propio, se inscribiera en la RFC y cumpliera sus obligaciones fiscales, a establecer un régimen como el que terminó estableciendo. Se enfocó a aquellos que enajenaran bienes o presten servicios a través de Internet. Precisamente es de las cuestiones que en la exposición de motivos señalaba el SAT. Oye, yo no puedo, yo no tengo certeza de en qué momento se está generando el ingreso, o dejen ustedes en qué momento, más bien, ¿cómo lo agarro? Si está en otro país, la sede. Si hay un tema territorial que me está impidiendo poder generar un cobro de esos tributos. Entonces, lo enfocó a plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Ahorita vamos a ver ya, porque este era el te lo doy a conocer, nos lo estaba presentando. Y además, aquellas plataformas que presten servicios digitales de intermediación. Entonces, aquí tenemos a otro grupo de contribuyentes que entran a las plataformas digitales. Ojalá que no me haya equivocado en preparar el material, pero creo yo, y por lo que platicamos en el chat, creo yo que el enfoque va a saber a cómo paga una persona que trabaja en Uber, una persona que trabaja en Didi Food, Uber Eats, sus derivaciones, que entrega bienes en Mercado Libre, que tiene una casa habitación y que renta en Airbnb. Creo yo que esa es la parte importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor me pude haber ido yo a hablar de Spotify, de cómo paga Spotify, de cómo paga Netflix, de cómo pagan esos residentes en el extranjero. Creo yo que el enfoque, y ahí fue a donde se lo quise dirigir, a estas personas físicas, no a estos, que igual vamos a platicar para que no nos quede por ahí ninguna duda al respecto. Como fue un tema nuevo, y sigue siéndolo, estas disposiciones, mediante un transitorio, entraron en vigor el 1 de junio del 2020. Incluso en miscelánea fiscal se fueron complementando algunas ideas al respecto. Pero la reforma todo entró en el 1 de enero de 2020, esta reforma fiscal 2020, pero en el tema plataformas digitales sí dijo la autoridad, nos vamos hasta el 1 de junio. Se otorgaba o ciertas facilidades para la exposición de CFDI. Ya lo van a ver ustedes. Me parece es más de lo que nos contaba la autoridad, el Ejecutivo Federal, al momento de emitir como tal estas nuevas disposiciones. ¿Y a dónde nos vamos a centrar? Queda claro que aquí tengo el Código Fiscal. Esa parte no la podemos dejar de lado, pero acuérdense que el Código Fiscal de la Federación es una norma adjetiva. Es una norma procedimental que te va a decir cómo cumplir formalmente con la obligación principal, que es el pago de las contribuciones. Y si lo enfocamos todavía más, pues cómo pagas el ISR y cómo pagas el impuesto al valor agregado.
Eso es lo importante. Entonces, hoy en esta plática, en esta charla, vamos a tratar pues lo que aplica, ¿no? Para estas plataformas tecnológicas en estos dos grandes impuestos, que son los más importantes en nuestro país en un nivel recaudatorio, el ISR el número uno y el IVA el número dos. Ahí lo enfocó también la autoridad fiscal, el Ejecutivo Federal, con las reformas que hizo en su momento. ¿Qué sucedió entonces? ¿O qué ha pasado? ¿Qué ha venido? Esto lo pueden consultar ustedes. Hay dentro del portal del SAT un mini sitio. Últimamente el SAT, lo cual me parece muy bueno, muy adecuado, en aras de dar a conocer a los contribuyentes los regímenes en los cuales pueden tributar, tiene un mini sitio de plataformas tecnológicas. Esta es una imagen extraída de ese sitio, de la página del SAT. Plataformas tecnológicas lo divide en tres grandes grupos. Plataformas tecnológicas de servicios digitales, que esto es lo que yo les comentaba hace ratito, los Spotify, los Netflix. Plataformas tecnológicas de intermediación y personas físicas. Estas dos van de la mano. Y precisamente vamos a platicar. En la página del SAT, si ustedes le dan clic a cada uno de estos banners, les va a desplegar información. En plataformas tecnológicas de servicios digitales les da, cosa que me pareció muy prudente compartirles aquí a ustedes el día de hoy, les da todo la generalidad de lo que es una y de lo que es la otra. A ver, ¿qué son las plataformas tecnológicas de servicios digitales? Son aquellos que se prestan en México por los que se cobra una contraprestación. El tema especializado de esto es que se proporcionan mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de Internet. E incluso puede no requerir una intervención humana. ¿Qué servicios digitales existen? Para el tema de IVA, y vamos a ver para dónde aparece el ISR. Transporte terrestre de pasajeros. Y ya cada uno de ustedes irá imaginando los logos o algunas experiencias con este tipo de servicios. Entrega de alimentos preparados. Por ahí me dicen que también hay entrega de bebidas alcohólicas. Esa yo la desconozco. Entrega de bienes distintos de alimentos preparados. Creo que ahí aplicaría. Hospedaje, comercio de bienes, otro tipo de servicios, descarga o acceso a contenido digital, clubes en línea y páginas de citas, enseñanza a distancia, test o ejercicios. Son lo que nos dice. Y un tema importante con el cual amarraron a estos prestadores de servicios digitales es cómo considerar que el servicio se presta en México. Porque si nos remitimos a cada uno de los capítulos de la ley del IVA, que nos describe las particularidades de los valores de actos o actividades grabados por la ley, recordarán ustedes que la ley del IVA es enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, arrendamiento, importación de bienes. Son esos cuatro fracciones que tiene establecido el artículo 1 de la ley del IVA. Y dentro de cada capítulo, capítulo segundo, tercero, cuarto y quinto de la ley del IVA que trata estas actividades que estoy comentando, nos dice o nos da el tema de cómo es que va a considerar que el bien, que el arrendamiento, que el bien, que el servicio se prestó en México. Entonces, fíjense, ¿cuándo se considera que se prestan servicios digitales en México? Siempre que el receptor del servicio, aquí ya no se va al tema del que lo está prestando, sino el que lo está recibiendo. Se encuentra en cualquiera de los siguientes supuestos. Le haya dicho al prestador de servicio, al Netflix, por ejemplo, un domicilio ubicado en México. Oye, pues no se lo dije. Ah, bueno, quizá le pudiste haber dado un número telefónico cuyo país corresponda a México. El más 52, ¿va? No sé, ahí están los. Realiza el pago mediante un intermediario ubicado en México. Este es otro supuesto. Este es uno, este es dos
y este es 3. Y estas son sus derivaciones. Y esta que fue, me parece la más importante, la más detallada, que la dirección IP, que es un protocolo de Internet, de sus dispositivos electrónicos corresponda al rango de direcciones asignadas a México. Y aquí los expertos en tecnología, en computación, en software, a lo mejor van a decir, no, yo puedo hacer que eso sea diferente, no sé. El punto es que es muy complicado no caer en estos supuestos. ¿Qué sucedió o de dónde nació tanto detalle? Hay que recordar nada más que a nivel internacional México pertenece a un organismo que se llama la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Esta organización tiene un plan que es el plan BEPS, que es para evitar que se erosionen las utilidades y se transfieran los beneficios a otros países. Entonces, dentro de este plan BEPS está implementado un sistema tributario para los participantes, para los países que forman parte de la organización, para que puedan implementarlo en su política fiscal. Entonces, allá lo trajo México. Todo esto a nivel internacional es manejado también en otros países. ¿Qué deben de hacer? Obligaciones, inscribirte en el RFC y tramitar la firma electrónica avanzada. Estoy hablando de plataformas digitales ahorita. Emitir y enviar electrónicamente en formato PDF los comprobantes, realizar el pago del IVA, proporcionar información trimestralmente, ofertar y cobrar el impuesto al valor agregado, y cuando se lleve a cabo la inscripción en el RFC se debe designar un representante legal. Oye, Netflix, es que yo no tengo aquí nada, no tengo domicilio, no soy residente, no tengo establecimiento permanente. No importa, desígname tú un representante legal si quieres hacer negocios aquí en México. Entonces, ahí está. Por eso, en 2020, de repente ya estaba más caro Netflix. Yo me acuerdo haber contratado Netflix, el paquete básico, creo que estaba en 100 pesos o 90 y tantos. Actualmente creo que está el básico en 150, no sé, pero ya tiene un cobro de IVA. Se notó el cambio inmediatamente, ¿vale? Entonces, ahí está. ¿Son obligaciones para quién? Pues para los monstruos internacionales, los Netflix. Además, tienen la obligación, estos prestadores de servicios, de inscribirse precisamente en un registro. Una vez que cumplen con estas obligaciones, de que ya tienen su inscripción en la RFC, tienen su firma electrónica, tienen su representante legal, el SAT los va a publicar en un listado de prestadores de servicios digitales. Es decir, estos sí cumplen con las disposiciones de la ley del impuesto al valor agregado. Por eso mencionaba hace ratito, el marco jurídico fiscal está en estos dos grandes impuestos. Servicios digitales fundamentalmente aquí y personas físicas que se benefician de estos servicios digitales, más bien que utilizan las plataformas en el tema de la ley del ISR. De ahí ese contexto y esa base. Ahora, ¿qué pasa con...? Y voy a aterrizarlo más gráficamente. Mercado Libre creo que es argentino. Creo que es una empresa argentina. Es una de las más grandes empresas pues de venta de bienes por internet. ¿Sí? Como tal entra dentro de la figura de las plataformas tecnológicas que prestan servicios digitales. ¿Cuáles son el servicio digital? Pues te estoy permitiendo enajenar bienes a través de mi plataforma. De ahí se deriva y nace este segundo actor, plataformas tecnológicas de intermediación. Es decir, soy una plataforma digital y aparte esa plataforma la pueden utilizar otras personas para realizar actividades económicas. Mercado Libre, el claro ejemplo de todo esto. Mercado Libre, en consecuencia, es un prestador de servicios digitales que a la vez es una plataforma tecnológica de intermediación. Netflix es un prestador de servicios digitales, pero no es una plataforma tecnológica de intermediación. Entonces, ellos ayudan a que terceros
oferten bienes y servicios. Ellos tienen la obligación de efectuar, y con eso vamos a trabajar hoy, retenciones de ISR e IVA. Y tienen la obligación de cobrar IVA. ¿Qué hicieron? Oye, es que había, e incluso si ustedes van y revisan y comparan la ley de ingresos 2019 contra la ley de ingresos 2020, van a ver el incremento sustancial que hubo o que hay en la recaudación estimada del tema del IVA, precisamente por esta parte. Me tocó ver personas, ahorita vamos a llegar al tema de los Uber, pero Uber que estaban como RIF antes de 2020, en 2019 eran RIF. Pudieran haber sido también actividad empresarial. Eran las opciones que había. Porque teníamos, hasta 2019 teníamos en el capítulo segundo, título cuarto, que es en la ley del ISR, y me gusta enfocarme y ubicarme donde es, para saber de qué estoy hablando. Capítulo segundo, actividades empresariales. Sección primera, actividades empresariales y servicios profesionales. Sección segunda, régimen de incorporación fiscal. Eran las dos secciones que había. A partir de 2020 se agregó un cajoncito que se llama ahora sección tercera de los prestadores de servicios digitales. Estoy hablando de la ley del ISR. Y ahora en 2022 se agregó la sección cuarta, que es el reciclo. Pero eso era lo que había. Entonces, evidentemente, el SAT con estas modificaciones incrementa la recaudación. Porque puede tener acceso a más participantes, a más contribuyentes. Y no siempre los mismos, que luego es de lo que mucho nos quejamos en este país. La plataforma de intermediación, ¿a quién ayuda? Ahora sí, a personas físicas. Esta persona física, ¿qué hace? Vende sus servicios. Vende el servicio y la plataforma digital le retiene cierto producto, cierto impuesto. Aquí la persona física se vuelve contribuyente también, o la convierte en contribuyente en automático. La persona física, ¿cómo cobra? Puede cobrar directamente o a través de las propias plataformas. Porque la plataforma es la que a final de cuentas cobra. Cuando nosotros pagamos en Mercado Libre, por ejemplo, cuando es con tarjeta, pues ahí está. Ahí mismo se liga y se le paga a quién, a Mercado Libre, y a Mercado Libre después hace la distribución. ¿Qué dice esta figura, este régimen fiscal? También da la posibilidad de un cobro directo. Entonces, aquí están los regímenes que vamos a tratar hoy. El de ISR y todo lo que tiene que ver con el IVA. Ese es nuestro contexto. Eso es lo que nos va a permitir conocer qué está pasando con este tema de las plataformas digitales. ¿Alguien tiene algún comentario hasta aquí?